Es importante mencionar algunas cosas que ya se han comentado en ocasiones anteriores, pero que en esta oportunidad voy a sumar las consecuencias de utilizar el agua de mar como fuente primaria de suministro del agua de alimentación para calderas. En primer lugar, quisiera definir precisamente cuándo se usa el agua de mar en distintas aplicaciones. Es muy conocido el hecho de que en los lugares o países que carecen de agua potable, que no tienen ríos, que no tienen lagos, que no tienen, digamos, un potencial hídrico adecuado con pozos artesianos, utilizan el agua de mar para producir agua potable para el consumo humano. El agua potable para el consumo humano, obviamente, es muy diferente al agua de mar. En primer lugar, todo el contenido de sales ya no está. Y en segundo lugar, hay otras características como el punto de acidez, el pH de esta agua puede cambiar de una condición a otra. Es por ello que el agua de mar es conocida como fuente primaria de suministro de agua potable en muchas localidades del planeta. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que el agua de mar también puede utilizarse para suministrar el agua de alimentación de las calderas que producen vapor para la industria. ¿Cuál es el tema? El tema importante es que el agua de alimentación para calderas industriales debe llenar determinados requisitos de contenidos de sales, de contenido de oxígeno, de pH, etcétera, para lo cual se utiliza un tratamiento químico físico adecuado que permite transformar el agua potable de suministro en muchas localidades como agua ya de suministro, como agua de alimentación para calderas. Sin embargo, las características y las exigencias de calidad que debe tener el agua para calderas son mayores que las que tiene el agua para el consumo humano. Y si la caldera está operando a presiones más altas, pues también esta condición se vuelve todavía mucho más exigente. Es decir, que una caldera que está operando a una presión baja tiene cierto grado de exigencias de agua de alimentación, y una caldera que está operando a una presión muy alta o alta tiene condiciones y exigencias mucho mayores que las que tiene cuando está operando a presiones bajas. Esto hace perfectamente identificable el hecho de que las instalaciones que se utilizan para obtener agua potable del agua de mar no necesariamente son adecuadas para utilizarlas como el suministro de agua de alimentación hacia las calderas. Esto implica, en primera instancia, que las calderas deben de eliminar no solamente el cloruro de sodio, que es la sal principal o predominante en el agua de mar, debe eliminar todas, absolutamente todas las sales contenidas en el agua de mar. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, hay algunas maneras de hacer este tipo de operaciones. La más conocida sería, por ejemplo, una planta desalinadora que utiliza vapor de agua obtenido de una caldera auxiliar para evaporar el agua de mar. ¿Cuál es el resultado de este fenómeno o de esta transferencia de calor?
El agua cuando se evapora simplemente agua, el H2O, pero no se evapora ninguna de las sales contenidas en solución o en, digamos, mezcla con el agua de mar. De manera que el vapor que se obtiene cuando se evapora el agua de mar es agua que no tiene ninguno de los otros contaminantes que no son necesarios que los tenga el agua de alimentación de la caldera. Sin embargo, este proceso puede no ser suficiente dependiendo de las exigencias que tenga el control del agua de alimentación en las calderas o dependiendo de las presiones de operación que estas máquinas tengan. Entonces se requiere indudablemente de un proceso complementario para poder eliminar totalmente todos los aspectos que no son deseables del agua de alimentación en las calderas. ¿Qué tipo de instalaciones son estas? Son las que se llama ósmosis inversa. Entonces, tenemos dos grandes rubros que cubrir. El de una planta desalinadora a vapor, que lo que utiliza es el calor del vapor de una caldera auxiliar para evaporar el agua salada y obtener vapor de agua puro, entre comillas, que luego tiene que condensarse para poder ser utilizado como agua de alimentación en calderas. Y la planta de ósmosis inversa, que lo que hace es filtrar, entre comillas, el agua obtenida después de que se eliminaron todas las sales por medio de una planta desalinadora, mediante filtros especiales que solamente permiten el paso de las moléculas del agua, o sea, cualquier otra molécula que tiene un tamaño diferente, mayor que el del agua, no pasa por ese filtro. Eso es precisamente un filtro de ósmosis inversa. Por tanto, la combinación de la planta desalinadora con una planta de ósmosis inversa permite producir el agua de la calidad necesaria para utilizarla como agua de alimentación en las calderas de uso industrial. Hay, por supuesto, sus grandes beneficios alrededor de esto y sus grandes desventajas. La primera es que va a obtener agua de alimentación en un lugar donde no existe una fuente primaria adecuada. Eso significa una reducción de costos increíblemente elevada y permite precisamente que proyectos de alguna naturaleza que necesitan calderas de vapor, pero que no cuenten con una fuente primaria de agua adecuada para usarla como agua de alimentación, puedan utilizar el agua de mar como sustituto a un costo relativamente menor que el que si podemos hacer transportando esta cantidad de agua de otras fuentes aledañas. Esto indudablemente beneficia económicamente a las empresas y permite la factibilidad económica de proyectos que de otra manera no podrían ser. La parte negativa es que el agua que se obtiene con esas condiciones no es de uso potable. El agua que se obtiene como agua de alimentación para la caldera no tiene sabor, no tiene olor, no tiene absolutamente nada y no sirve ni siquiera para el baño. Es decir, el agua de alimentación de caldera obtenida mediante los sistemas que acabamos de mencionar es muy específica, muy concreta para uso de agua de alimentación en calderas que utilizan agua de alimentación de mar como mediante un proceso de transformación a través de plantas desalinadoras y de ósmosis inversa. Esto es un procedimiento que resulta ser de mucho interés por cuanto existen muchísimas opciones de proyectos de distinta naturaleza que están cercanos a la orilla del mar, que no cuentan con una fuente de agua, una fuente primaria de agua potable, que se pueda
transformar en agua de alimentación, por bien porque no hay ríos ni lagos, como lo dije anteriormente, o que los acuíferos están muy profundos o muy escasos y están inaccesibles a través de una geología rocosa. Entonces, el proceso de obtener agua de alimentación por ese medio resulta ser extremadamente costoso o no factible. Por tanto, mis queridos amigos y amigas, la solución está en transformar el agua de mar en agua de alimentación y se hace mediante un proceso de desalinación, que no es más que un equipo de transferencia de calor que transfiere el calor de una fuente que se llama vapor obtenido de una caldera auxiliar al agua de mar que está a una temperatura menor. Y por supuesto, para hacerlo más factible, estos equipos generalmente no trabajan a presión alta, sino más bien trabajan a vacío con objeto de que el agua de mar no requiera ser calentada excesivamente, sino que requiera muy poco calentamiento que permita la evaporación del agua a presiones menores que la presión atmosférica. Esto es, mis queridos amigos y amigas, el tema de hoy para poder obtener agua de alimentación de una fuente que normalmente no se utiliza para este fin, como es el agua de mar.